era en realidad su brazo. Y con ese brazo me llamaba. Movía la mano lentamente, con un gesto, como si escarbara la tierra, invitándome a acercarme una y otra vez. Bienvenidos a El Ministerio del Terror, un lugar donde lo oculto se revela, donde los susurros del más allá cobran voz y el miedo se convierte en nuestro lenguaje. Aquí, nuestros agentes del ministerio, valientes oyentes como tú, nos comparten sus relatos reales de lo paranormal, apariciones, sombras, maldiciones, presencias que desafían toda explicación, experiencias inexplicables y testimonios estremecedores enviados por ustedes. Si entras, prepárate. No todos los que escuchan logran salir igual, porque una vez que formas parte del ministerio, el terror ya no te suelta. En cada episodio exploraremos los casos más estremecedores enviados por nuestros agentes del ministerio. Relatos que nacen del miedo, de lo desconocido y de experiencias que se graban en el alma. Tú decides si creer o no, pero recuerda, todo lo que vas a escuchar fue vivido por alguien real. Comenzamos. Dicen que la primera vez que enfrentas lo paranormal, algo dentro de ti cambia. No vuelves a mirar la oscuridad de la misma manera. Yo lo descubrí aquella noche. Era el año 2002, finales de abril. Mi madre recibió una llamada que nunca olvidaría. Venía de su familia allá en Veracruz, de donde ella es originaria. La noticia fue devastadora. Su hermana, unos años mayor que ella, había perdido la batalla contra un tumor cerebral. Ella nunca se rindió, luchó hasta el final y aunque se sometió a cirugía, el tumor regresó y esta vez no hubo nada que hacer. Recuerdo el momento exacto en que me lo dijo. Yo estaba trabajando, intentaba mantenerse fuerte, pero su voz no podía ocultar la tristeza. No iba a dejarla sola en ese momento, así que pedí permiso en el trabajo y viajamos juntos. Mi madre se había ido de muy joven a la Ciudad de México y solo regresamos a Veracruz muy de vez en cuando. Ella es la séptima de 9 hermanos y aunque mi abuelo ya tenía tiempo de haber trascendido, ahora mi abuela tendría que enfrentarse a lo que ningún padre debería vivir jamás: la pérdida de un hijo. El camino nos llevó hasta un municipio enclavado en las faldas de los cerros, muy cerca de las cumbres de Maltrata. Llegamos con los últimos rayos del sol que se perdían detrás de las montañas. Las calles eran de piedra de río, llenas de baches, mal iluminadas por lámparas viejas y lejanas. A veces los vecinos ponían focos en la entrada de sus casas, pero aún así tramos enteros quedaban sumidos en penumbras. Entre terrenos amplios y casas de madera con techos de lámina, la oscuridad parecía tener vida propia. Era un pueblo hermoso, rodeado de árboles frutales, cafetales y el aroma a tierra húmeda al caer la tarde. Pero también un lugar lleno de historias, lamentos en la noche, apariciones y el hombre del sombrero de charro que muchos juraban haber visto.
Historias que se contaban con respeto, porque todos sabían que en esos caminos oscuros algo existía. La casa de mis abuelos estaba en una esquina a una calle del río, que corría al pie de los cerros. Si te parabas frente a la casa, a ambos lados de la calle había grandes terrenos cubiertos de pasto verde. Del lado derecho, una pequeña escuelita, del otro gran terreno, cruzando la calle a un costado de la casa de mis abuelos. Ese terreno daba de frente a la casa de algunos tíos que ya habían construido esa parte, y el camino continuaba hacia un pequeño cerrito, y más allá, el camino llevaba hacia un gran cerro con una capilla en la cima. Y ahí, en ese terreno, cruzando la calle, había un paredón de piedra. A simple vista parecía parte del paisaje, pero todos en el pueblo sabían lo que había ocurrido ahí. En tiempos de la Revolución, ese paredón fue usado como lugar de fusilamiento. Dicen que desde entonces, las almas de quienes murieron ahí nunca encontraron descanso. Y al fondo de ese terreno, una casa vieja, solitaria, como si el tiempo se hubiera detenido. Aquella noche el cuerpo de mi tía fue velado entre rezos y llantos. El ambiente estaba cargado, pero no solo por la tristeza. Había algo más, una sensación que no sabría explicar. Al día siguiente la sepultamos y mi madre y yo planeábamos regresar de inmediato a la Ciudad de México. Pero nos entretuvimos platicando con la familia y cuando llegamos a la central ya no había boletos. Tendríamos que pasar una última noche ahí. Solo una noche más. Pero a veces, una noche es suficiente para que algo te encuentre. Como en el terreno que mi abuelo había heredado a sus hijos, ya algunos habían construido sus casas, nos quedamos en casa de una tía justo frente al terreno del paredón. Esa noche, mi madre y mi tía se fueron a dormir mientras yo me quedé platicando con mis primas un rato más. Recuerdo perfectamente que era martes y en la televisión estaba Adal Ramones con su programa Otro Rollo. Mis primas no aguantaron el sueño y se quedaron dormidas ahí, en la sala. Fue entonces cuando escuché algo. Un sonido extraño, como tambores, muy parecido al de la película Jumanji. Pensé que tal vez venía de afuera, así que me asomé, pero en cuanto cruzaba la puerta, el sonido desaparecía. Regresaba al interior y allí estaba otra vez, retumbando, como si viniera de debajo de la tierra. Lo intenté un par de veces más. Entraba, se oían. Salía, silencio total. Hasta que escuché un grito. Un grito de dolor que al momento asocié con mis otras primas, hijas de mi tía recién fallecida que vivían a un lado. Pero el grito venía más lejos. Nadie más lo escuchó. Así que tomé un cigarro y salí al patio pensando que quizá alguien necesitaba ayuda, pero el silencio era absoluto. No había nada en la casa vecina. Todo estaba oscuro. Encendí el cigarro y desde ahí alcancé a ver en uno de los cerros un incendio, desde la base hasta la cima. El fuego subía lento, devorando los árboles mientras las llamas iluminaban el cielo. Y fue entonces que el lamento volvió a escucharse, esta vez más lejos, justo hacia la casa del final del terreno. La luz de la luna iluminaba tanto que podía verse todo el terreno hasta aquella casa. Me acerqué a la reja del patio sin atreverme a salir a la calle. Yo siempre he sido curioso con lo paranormal. Sentía más intriga que miedo, aunque cambió por completo esa noche. A unos 20 metros dentro del terreno había 3 árboles pequeños en fila, con pocas hojas. La luna los bañaba completamente, y de pronto
otro lamento. De repente se sintió un viento helado arrasando hojas secas. Aunque yo no las veía, podía escucharlas moviéndose. Los perros comenzaron a ladrar y el ambiente se volvió frío, muy frío. Yo seguía ahí, sin moverme, fumando mi cigarro. Y entonces algo empezó a moverse en el suelo, del lado izquierdo de los árboles. Parecía una bolsa negra, atascada entre las ramas, moviéndose con el viento. Pero el aire no era tan fuerte como para hacerla girar así. Giraba como si flotara bajo el agua. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si algo me advirtiera que debía irme de allí. Quité la mirada un momento para ver el fuego del cerro, y cuando volví a mirar, tuve que acostumbrar mis ojos a la oscuridad para entender lo que estaba viendo. La figura había crecido, se movía lento, como suspendido en el aire, y entonces lo vi. Tenía forma humana. Era una anciana, cubierta con un chal, como las señoras de los pueblos cuando van a misa. Estaba encorvada, totalmente negra, sin rostro, sin detalles, solo una silueta recortada por la luz de la luna. Lo que creí que era un extremo del chal flotando sobre su cabeza era en realidad su brazo, y con ese brazo me llamaba. Movía la mano lentamente, con un gesto, como si escarbara la tierra, invitándome a acercarme, una y otra vez. Quedé paralizado. El cigarro se cayó de las manos. Quise correr, pero no pude. Mis piernas no respondían. Los perros ladraban sin parar. Otro grito volvió a escucharse a lo lejos. Eran segundos, pero se sintieron eternos. Comencé a caminar de reversa hacia la casa, sin darle la espalda a aquella sombra. Sentía que si lo hacía, me iba a tomar por detrás. Con el cuerpo temblando, empecé a retroceder poco a poco, paso a paso, sin dejar de mirarla. Entré finalmente y justo entonces los tambores volvieron a sonar. Me había olvidado por completo de ellos. Mis primas seguían dormidas, como si nada. Las desperté. Les pedí que se fueran a su cuarto. Apagué la tele y las luces. No dije nada. Esa noche no pude dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y que aquella cosa apareciera fuera de la ventana de la habitación, o peor aún, dentro de ella. Escuché unos golpes, como uñas tocando el cristal. Reuní algo de valor. Me levanté. Abrí la cortina y... nada. Solo el reflejo de la luna. Pasaron las horas, así, hasta las 5 de la mañana, hora de levantarse, para alcanzar el autobús de las 6:30. Durante el desayuno le conté lo sucedido a la esposa de uno de mis tíos. Ella me dijo que los lamentos sí se escuchaban en aquella casa, que ahí vivía una chica trastornada y que a veces tenía crisis. Pero cuando mencioné a la anciana, solo sonrió y dijo: «Ah, ya te espantaron. Eso es muy común por aquí, pero no pasa nada». Pasaron los años y aquel pequeño cerrito junto al terreno del abuelo fue destruido. Lo emparejaron para construir casas del Infonavit. Durante las excavaciones encontraron tumbas prehispánicas, restos humanos y ofrendas antiguas. Dicen que ahí espantaban desde mucho antes de que existiera el pueblo. No sé si eso tenga algo que ver con los tambores que escuché aquella noche, o con la figura que me llamó desde la oscuridad. No sé qué habría pasado si me hubiera acercado. Lo único que sé es que desde esa noche no he vuelto a ese lugar, y aunque a veces pienso en regresar, hay algo dentro de mí que todavía me dice que allá, en ese terreno, algo sigue esperándome.
Dicen que en San Juan del Río hubo un hospital que nunca volvió a ser el mismo después de la inundación, que ahí, entre pasillos oscuros y fierros oxidados, algunos jóvenes entraron buscando chatarra y salieron corriendo, dejando todo atrás. Años después, yo decidí entrar y lo que escuchamos esa noche no se me va a olvidar jamás. Mi nombre es Diego, soy de la ciudad de Querétaro. Desde hace años he sido un fanático de lo paranormal. Siempre escuchaba historias, leyendas, pero muy pocas veces tenía la oportunidad de vivir algo en carne propia. Hace tiempo escuché un rumor, uno que hablaba del antiguo Hospital General de San Juan del Río. Ese lugar quedó inutilizable después de la inundación de septiembre de 2010, cuando los remanentes del huracán Carl hicieron que el canal a un costado se desbordara. El agua lo devastó todo, subiendo el nivel hasta 60 centímetros en algunas áreas. Durante años, el hospital quedó en ruinas, abandonado, con material médico regado por todos lados, cubierto de moho, barro seco y ese olor rancio a podredumbre y medicamentos viejos. Con el tiempo comenzaron los rumores. Vecinos contaban que jóvenes viciosos entraban en la noche para sacar lo que podían vender, camas de fierro, cableado, equipo olvidado, pero lo inquietante era otra cosa. Una noche después de escucharse un grito, esos mismos muchachos salieron corriendo despavoridos, dejando todo tirado en el suelo. Decían haber visto algo, o a alguien. Gritaban, ¡la mujer de negro! ¡La mujer de negro!, mientras huían. Los vecinos los vieron y la historia comenzó a circular por toda la colonia. Yo, obsesionado con lo extraño, no pude resistirlo. Mi primo César vive en San Juan del Río, en la colonia Indeco, a unos metros del hospital, en la casa de nuestra abuela. Así que, aprovechando que iríamos a San Juan del Río de visita, le propuse algo: entrar juntos a explorar el hospital. Al principio se rió, decía que eran puras historias, pero al ver mi emoción terminó aceptando. Era viernes, la abuela no tenía idea de lo que planeábamos. Habíamos ido a celebrar el cumpleaños del papá de César y esperamos a que dieran las 10 de la noche para salir sin que nadie nos viera. El hospital estaba justo a un lado de la secundaria Mahatma Gandhi y la verdad, desde antes de la tragedia ya se hablaba de cosas raras ahí dentro. César me contó de gente que decía ver sombras recorriendo los pasillos, siluetas en las ventanas de los cuartos vacíos. Llegamos por la entrada principal, donde debía ir la puerta ya no quedaba nada, y no fue difícil meternos. Apenas cruzamos la recepción, el aire cambió, como si hubiéramos dejado atrás el ruido de la colonia y hubiéramos entrado a otro mundo. Los pasillos eran larguísimos, completamente oscuros, solo teníamos una linterna pequeña y la luz del celular. Pasamos por el área de cuneros y luego por la morgue. No nos detuvimos mucho. De reojo vi camillas oxidadas, puertas caídas, vidrios rotos, el techo cayéndose a pedazos. Todo olía a humedad y encierro. Tomaba algunas fotografías cuando me pareció ver que algo se movía en un cuarto. Le pedí a César que alumbrara rápido y tomé una foto, aunque la linterna no alcanzó a iluminar bien. En la imagen, detrás de una ventana sin vidrio, parecían verse dos personas, adolescentes quizás, mirando hacia el piso, tristes. Corrimos hacia el cuarto, pero no había nadie. Y ahí, con tanto escombro y cascajo en el suelo, habríamos escuchado si alguien se alejaba o se acercaba. Al momento no notamos nada extraño en la foto, pero la conservo y la compartiré para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Seguimos avanzando hasta llegar al área de urgencias. Ahí nos detuvimos un momento a respirar. El silencio se rompía de vez en cuando con ruidos lejanos, como cosas cayéndose o arrastrándose. Era imposible saber si era el viento o animales o algo más.
Después de unos minutos retomamos la exploración. Pasamos lo que parecía la cocina, luego los vestidores, hasta llegar a un pasillo larguísimo. A los lados, varias puertas de consultorios. En el piso, coladeras destapadas que nos obligaban a caminar con cuidado. La sensación de ser observados era constante. Y entonces sucedió. A mitad del pasillo, 3 golpes secos retumbaron en la pared. Eran fuertes, como si alguien golpeara con un mazo. César y yo nos miramos. Él temblaba, pero seguimos el sonido. Llegamos a un cuarto sin puerta. Nos asomamos y no había nada. Solo bolsas de diálisis regadas por el suelo. De pronto, otro golpe, más fuerte que los anteriores, y ahí todo cambió. El miedo nos ganó y comenzamos a correr. César iba delante con la linterna. Yo lo seguía, pero tropecé con los escombros. El celular cayó al piso, saliéndose la batería con el golpe, y quedé en la oscuridad. No sabía dónde estaba. Los pasillos parecían todos iguales. Como pude, recogí el celular e intentaba armarlo. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Entre la oscuridad escuché a mi primo gritarme: «Diego, por acá, salte ya». Seguí su voz. Vi el reflejo de la luz y corrí hacia él. Nos reencontramos justo afuera de la morgue. Me detuve a respirar. Y en ese instante, César me tomó del brazo y me hizo señas. «Escucha». El silencio era total, hasta que lo oímos. Un rascar insistente, claro, como uñas contra la pared, venía desde dentro de la morgue. No sé por qué, pero entramos. El aire ahí dentro era gélido, más frío que en cualquier otro punto del hospital. El sonido seguía, lento, constante. Venía del fondo, de la zona donde antes guardaban los cuerpos. Nos acercamos. Y detrás de unas camillas rotas, los rasquidos se hicieron más fuertes. Y entonces se escuchó una risa burlona, de mujer, aguda, cercana, como si estuviera justo detrás de nosotros. La linterna parpadeó, y ahí salimos corriendo sin mirar atrás. No recuerdo cómo cruzamos la recepción, solo sé que al llegar a la entrada miramos hacia atrás. Una silueta oscura se deslizaba hacia nosotros, parecía flotar sobre el pasillo. Corrimos hasta cruzar la calle, y desde el camellón la vimos. Una mujer delgada, completamente negra, de pie, en la entrada del hospital. Nos observó por unos segundos, y se desvaneció en la oscuridad, como si la misma sombra la hubiera tragado. Esa noche corrimos hasta la casa de mi abuela, y desde entonces nunca más volví a entrar a ese hospital. Hoy parte de ese lugar ya no existe, lo derribaron, y donde estaba ahora se levanta un centro de oficinas municipales que le llaman Ciudad Vive. Pero los vecinos lo saben, ese terreno no está vacío. Lo que pasó ahí dentro aún permanece en las sombras. Y cada vez que paso por Indeco, siento lo mismo que aquella noche, que dentro de esas paredes, oculto en la oscuridad, algo sigue vivo. Si sobreviviste a este episodio, demuestra tu valentía y únete a la Orden del Ministerio suscribiéndote a este canal. Activa la campana para recibir las próximas invocaciones y comparte este podcast en todas tus redes para reclutar más almas para nuestra causa. Cuantos más seamos, más fuerte será el ministerio. Conviértete en agente del ministerio enviando tu historia a elministeriodelterror@gmail.com. Síguenos en todas las redes, Facebook, TikTok,
Instagram, X y en Spotify. Hasta la próxima reunión secreta, porque el Ministerio del Terror siempre está observando. Prepárate para adentrarte en el misterio, porque esta noche lo paranormal nos visita.